¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! Probablemente todos hemos escuchado esta canción al menos una vez en nuestras vidas. La gente se mueve mucho por fondo de bikini, en especial Bob Esponja. Pero, ¿sigue siendo nuestra querida ciudad submarina la misma que recordamos? Bob Esponja nació en 1999 y a día de hoy sigue tanto en emisión como en producción. Es innegable el éxito y el impacto que ha tenido esta serie, especialmente en la infancia de muchos, pero con el paso del tiempo y a medida que la sociedad, al igual que la tecnología, ha avanzado y evolucionado, la serie también lo ha hecho. Muchos espectadores que crecieron con Bob Esponja afirman que la serie ya no es lo que era. En los últimos años, las nuevas temporadas han recibido numerosas críticas en redes sociales como Instagram, X o YouTube. Estas críticas suelen centrarse en el cambio del contenido, pero también en la forma de contar las historias, un ritmo más rápido, un humor más caótico y una narrativa que parece alejarse de las primeras temporadas. Sin embargo, esto nos plantea una pregunta clave. ¿Realmente la serie ha cambiado tanto o somos nosotros quienes la percibimos de forma diferente debido a la nostalgia y al paso del tiempo? Para entender mejor esta evolución, es importante recordar que las primeras temporadas creadas bajo la visión de Stephen Hillenburg se caracterizaban por un humor absurdo, pero con tramas más estructuradas, conflictos claros y, en muchos casos, una pequeña moraleja implícita. En cambio, las temporadas más recientes parecen apostar por episodios más fragmentados, con estímulos visuales constantes y un desarrollo narrativo más simple. Para ayudarnos a entender si estos cambios son reales o solo una percepción generacional, hoy contamos con Ruth Gutiérrez, profesora de Epistemología y Guión en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y especializada en mitificaciones y heroísmo, quien nos va a dar su visión sobre la narrativa, el contenido y el papel actual de las series infantiles. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Maggie. Gracias por invitarme a tu programa. En comparación con las primeras temporadas, hoy vemos un ritmo más acelerado y un humor más caótico. ¿Cómo interpreta este cambio en términos de estructura narrativa y lenguaje audiovisual? Entiendo que ese cambio, que no es una percepción, sino que es real, tiene que ver con el modo en el que hoy día la gente consume, en general, la gente joven también consume contenidos. Precisamente el hecho de que de que las redes sociales hayan tenido tanto impacto también en la captación de contenidos a través de la plataforma del móvil mismo, ¿no? Hace que las historias se simplifiquen, no se puedan contar las tramas de la misma manera, con la misma expansión, y esa simplificación también afecte al modo en el que atraes a las personas a tu contenido. De modo que los cambios que se producen en estas narrativas no son solamente una cuestión de no estamos solos, no estamos preparados para, sino que es que realmente las series sufren transformaciones que hacen que su contenido ya no sea exactamente el mismo. No es lo mismo estructurar una trama con complejidad que hacer una simplificación de la trama, porque en la simplificación pierdes muchos elementos que tienen que ver con los conflictos, que tienen que ver con la explicación que tú misma das o que tú mismo das sobre un personaje, su caracterización. O sea, la simplificación no es necesariamente buena. Diríamos, en el hecho de que aparezcan esas simplificaciones hay un cambio no solo en la percepción, sino realmente en el contenido. Entonces, ¿cree que esta fragmentación y simplificación de las historias corresponde a una adaptación a las nuevas formas de consumo como las redes sociales y los contenidos breves? Así es. O sea, sí que creo que tiene que ver con una cuestión de consumo que ha perdido de vista que el impacto y el interés que tienen las series, en concreto Bob Esponja, era precisamente por el contenido y por cómo estaba contada la historia. O sea, pretender que cualquier medio, o sea, conseguir que cualquier medio sea igualmente eficaz para contar un contenido de la misma manera en que fue creado, es algo muy difícil. O sea, pretender que eso sea así. De hecho, lo que sucede es que puede haber una pérdida. O sea, la fragmentación versus contar bien una historia, diríamos que es un elemento que no favorece el narrar correctamente. Entonces, esa fragmentación tiene que ver efectivamente simple y llanamente con una cuestión tecnológica, que diríamos que hay una costumbre a consumir contenidos de esa forma. Pero hay que hacerse otra pregunta, y es, ¿los contenidos de ficción resisten a esa fragmentación?
o esa fragmentación o esa simplificación de los contenidos puede venir bien para anunciar cosas, para tener un impacto publicitario, para contar una anécdota, para contar un chiste, para adelantar, o sea, para hacer una, no prolepsis, una anticipación de un contenido que va a venir, ¿no? De un concierto, anunciar un evento. A lo mejor ahí la fragmentación y la simplificación es productiva, os ayuda, ¿no? Y es eficaz. Pero en el caso de un contenido que requiere una elaboración, como bien sabes tú misma, que requiere una explicación amplia, una argumentación, un entramado, ¿no? Tramas que tienen una conclusión, que requieren un argumento, pues la simplificación ahí no favorece a que el contenido se pueda entender de verdad, ¿no? Entonces, puede que en algún momento la sintetización de las historias ayude a comprenderlas más o menos bien, pero yo tengo dudas sobre esa fragmentación, sobre la posibilidad de contar bien las historias con esa fragmentación de los contenidos, porque toda historia requiere de un proceso. O sea, cada historia tiene como su llamada a ser contada de una manera, para que tú me entiendas, ¿no? O sea, Bob Esponja nace concebido, ¿no? O esta serie nace con una concepción muy clara del humor y un tipo de argumento que ha de repetirse de algún modo en cada episodio. Si rompes con esa lógica, lo que haces es traicionar la historia, tal y como fue concebida. A lo mejor tienes otra cosa, ¿no? Un spot sobre Bob Esponja, una serie de imágenes concatenadas, pero no tienes realmente la serie que fue. O sea, ha perdido un poco su identidad. ¿Y dirías que esa identidad o dimensión formativa de las series infantiles actuales se ha perdido o se ha cambiado la forma de transmitir los valores? Bueno, claro, habría que plantearse también qué valores y si realmente todas las series buscan enganchar con un público infantil. O sea, yo me hago varias preguntas también, aunque sea un poco responder con preguntas, pero realmente ni todas las series infantiles tienen como objeto, como target, ¿no? Como público objetivo al público infantil, ni todas promueven necesariamente una serie de valores. Poniendo el caso de Bob Esponja, tenemos que es una serie que tenía una doble lectura, diríamos que podía ser blanca para un niño, ¿no? O sea, nació así, pero también tenía una lectura adulta, o hacía que el público adulto enganchara precisamente por ese humor absurdo. Los niños podían enganchar con la simpatía de esos personajes, ¿no? De los personajes principales, de cómo actúan, cosas simbólicas, míticas, ¿no? Que uno entiende en ese mundo, ¿no? O percibe en ese mundo, perdón, pero el adulto sabe que ahí se está hablando de otra clave, en otra clave. Y quizá ahí hay un espíritu crítico, que lo que se está promoviendo es la reflexión, etcétera, ¿no? No creo que... A ver, el modo de contar las historias a veces sí que afecta al modo en que se transmiten ciertos valores, por supuesto. Pero lo principal es tener algo que transmitir. O sea, yo iría antes, ¿no? Antes que el modo de decir qué valores quiere transmitir las series, en concreto esta, en concreto aquella. Y si realmente va a haber un modo de adaptarlas a esa fragmentación o a ese modo nuevo de contar historias que exige por parte del creativo pensar muy bien, sintéticamente, qué quiero contar. O sea, cuando tienes mucho tiempo para hablar, te expandes, ¿no? Como yo ahora. Pero cuando tienes poco, tienes que buscar la síntesis. Entonces, yo creo que el principal reto de la fragmentación, también para contar con esos valores de los que hablabas tú, es buscar la síntesis. Entonces, éticamente los creadores de contenidos infantiles tendrían que tener responsabilidad en cuanto a saber qué es lo que quieren transmitir y de qué forma hacerlo, teniendo en cuenta que cada vez más se fragmentan las series. Así es, o sea, pero sobre todo tener en cuenta al público al que van dirigidos. O sea, hay que hacer un trabajo previo a la creación, que consiste en reflexionar, en pensar correctamente cuál es el contenido que yo tengo entre manos, pero también el público hacia el que va. O sobre todo en relación con el público. En relación con el público, porque al final es el que recibe tu producto, ¿no? Diríamos tu obra audiovisual. Y luego ya la fragmentación puede ser un obstáculo o puede ser una ventaja, puede ser un impedimento técnico, diríamos. Pero lo principal es la reflexión que hace uno previa sobre la responsabilidad que tiene de transmitir ese contenido, que es una responsabilidad, ¿no? El decir una cosa u otra
nos hace responsables a nosotros, a cada uno, de lo que dice, ¿no? Pues exactamente es lo mismo. O sea, uno está diciendo algo al público, está diciendo, estoy preparando esta historia, estoy contando Bob Esponja, soy responsable de esto. A lo mejor no de todas las consecuencias que puede tener ¿no? el visionado de mi historia, pero sí de la principal consecuencia, ¿no? De lo que yo quiero transmitir, al menos. Y volviendo a la incógnita inicial, ¿crees que en efecto el enfoque y el contenido de la serie ha cambiado o solo es fruto de la nostalgia de los espectadores veteranos? Bueno, esta es una buena pregunta, porque la nostalgia es un síntoma de que algo se está perdiendo. Y es normal sentirla cuando lo que se pierde es la esencia de la historia. O sea, no reprobaría, o sea, no castigaría a esos veteranos, porque en realidad lo que están reclamando es, oye, yo quiero mi Bob Esponja de toda la vida, ¿no? Para empezar. Y efectivamente, si hay un cambio y ahí no encuentras, no reconoces a Bob Esponja y a sus amigos, es porque, o sea, le reconoces, digo, actuando y con las historias que contaban, es porque realmente ese cambio no ha ido a mejor, no ha mejorado la historia. Te cuentan otra cosa, pero ya no encuentras a Bob Esponja. Luego incluso podríamos reclamar que se cambiara el nombre, ¿no? Que no me cuentes no me digas Bob Esponja, porque no es Bob Esponja, ¿no? Sino que es otra cosa. Entonces creo que esa veteranía es positiva como síntoma, o sea, para valorar, para hacer de termómetro de lo que está pasando con la propia serie. Es una opinión un poco radical, quizá, pero Por otro lado, muchas veces los personajes se construyen alrededor de un concepto o idea, como en la película de Revés, que los personajes están montados en torno a las emociones. En el caso de Bob Esponja, hay varias teorías creadas por fans que afirman que los personajes representan los 7 pecados capitales. Pero, ¿es esto realmente cierto? Volvamos con Ruth para ahondar un poco más sobre estos temas. bueno, a ver, normalmente los que cuentan historias de animación son adultos. Es muy difícil que se sustraigan ellos mismos de su propia recepción. O sea, ellos también son espectadores de sus historias. Son los primeros, los que las crean y los que son espectadores. También quieren disfrutar con ellas. Entonces es muy fácil que el público adulto entre a los contenidos infantiles. Y me diría, bueno, ¿y poco yo? ¿No? ¿Esta serie también atrae un público adulto? Bueno, pues ahí es donde quizá lo que se plantea en este caso, ¿no? Es un alejamiento de la visión adulta para llegar a comprender la visión del niño, ¿no? Entonces, las historias de animación están siempre navegando en esta tesitura de grises, ¿no? Entre convencer a los adultos, a veces lo hacen de manera intencionada, como bien preguntabas, otras veces por casualidad, porque se les ha escapado que eso sea para adultos, como adultos que son ellos, ¿no? Y otras veces hay una voluntad expresa de alejarse de la visión adulta para, bueno, volver a ser el niño que dejaron de ser, ¿no? O que todos hemos sido, ¿no? Entonces, en esa gama de aproximaciones, ¿no? Al contenido y a la forma de ver el mundo, pues un niño ve el mundo no necesariamente de manera naif, sino porque a veces es más, no voy a decir, no sé, es mucho más agudo en sus forma, en su contundente, ¿no? Entonces, ojo, esa contundencia también ayuda al adulto a entrar en las historias. A veces el infantilismo solamente es un aspecto, afecta solamente al aspecto estético, pero los contenidos luego son un poco más profundos, ¿no? Del Revés, has mencionado Del Revés, es una película que gusta tanto a público infantil como público adolescente, yo diría que a todos los públicos, porque todo el mundo se reconoce en la historia, se reconoce en esas emociones y entiende que, que la complejidad que hay en la historia tiene que ver con la maduración de cada uno personalmente. O sea que todo el mundo entra en la historia de manera distinta, pero entra. ¿Cree que los creadores de series infantiles construyen personajes pensando en que también puedan ser interpretados por un público adulto? ¿O estas lecturas surgen después desde la recepción? Yo pienso que las buenas historias de animación son aquellas que son capaces de mantener pura la inocencia del niño y a la vez hacer recuperar al adulto su conciencia de las cosas, ¿no? De lo que fue y disfrutar también, como un niño, ¿no? En el fondo. Entonces, bueno, esta es mi visión del asunto, así en plan sintético. Personajes como Calamardo o Don Cangrejo suelen relacionarse con la frustración laboral o el capitalismo. ¿Qué nos dice esto sobre cómo la ficción popular refleja preocupaciones sociales contemporáneas, incluso en productos dirigidos a niños?
O sea, es un buen ejemplo el que pone. O sea, a ver, la ficción siempre se ha dicho de ella algo parecido a que es un espejo de lo que pasa en la cultura, lo que pasa en la sociedad. Es por un lado espejo, reflejo, pero también es creadora de cultura, como bien sabes tú. O sea, es una flecha que va y vuelve, ¿no? O sea, o diríamos un contenido que entra, que viene de lo real y sale a lo real y vuelve otra vez y genera más cosas, ¿no? O sea, más efectos. Entonces, las buenas historias, cuando están contadas, o los buenos personajes, cuando están caracterizados de esa manera, intentando ir como a la sustancia de lo que sucede en la vida real, es muy fácil que reflejen los problemas, las crisis, las formas que tienen, que tenemos en este momento de vivir ciertas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo económico, que efectivamente tienen que ver con, bueno, con cierta sociedad, ¿no? En concreto la occidental, ¿no? En el caso de Bob Esponja. Pero sí, sí, no podemos ser ingenuos y creer que los productos culturales, por llamarlo de un modo así un poco más genérico, son ajenos a lo que pasa en la vida real, por muy alejados que estén desde el punto de vista del género, sea fantasía, sea animación, etcétera. Siempre son reflejos de las vivencias también de los que las crean. Y en ese sentido, pues recogen, son buenos receptores y nos ayudan a entender cómo van las cosas. Mirar a la ficción ayuda a volver a la realidad de otra manera. A veces, sí. ¿Y hasta qué punto los espectadores proyectan sus propias experiencias y frustraciones en los personajes, construyendo lecturas que quizá no estaban en la intención original? ¿Y cree que estas interpretaciones múltiples influyen en que se convierta en un fenómeno cultural duradero? Desde luego que sí. Esta última parte de la pregunta es muy acertada, porque cuando una historia se convierte en un producto, o sea, se hace popular, deja de pertenecer al autor casi y todo el mundo intenta, o sea, cada uno contribuye como puede a que la propia historia crezca. Eh, en ese sentido, o sea, no hay no es una cuestión es una cuestión de apropiación, efectivamente, pero también las historias no son objetos cerrados, por eso cada uno a veces ve cosas que no aparecían directas o que no querían ser puestas ahí necesariamente. Pero algo en lo que hay en la ficción ha promovido esa respuesta o ha provocado que tú despiertes a reconocer algo que llevas contigo, ¿no? Por eso, si eso luego trasciende, efectivamente tú vas incorporando historias, más historia a la historia, ¿no? Más historia a los contenidos. Y eso es lo que la populariza, ¿no? Ver otras lecturas. Las historias no son planas, se pueden leer de mil formas, ¿no? Hay un contenido, obviamente, real, ahí objetivo, que uno identifica y dice, bueno, esta historia va de esto, pero la aproximación de muchos hacen que se vean aspectos que pasaron desapercibidos incluso a los propios creadores. Sí, sí, sí. Después de más de 25 años de emisión, ¿qué cree que explica que una serie aparentemente absurda y dirigida a niños haya conseguido mantenerse relevante, generar lecturas adultas y seguir formando parte del imaginario cultural de distintas generaciones? ¿Y qué nos dice esto sobre el papel actual de la ficción infantil en nuestra sociedad? Bueno, a ver, yo es que definiría esta serie como una serie pirata y de algún modo el sueño aventurero, todos llamamos un pequeño, o algunos llevan un pequeño pirata dentro, y más en una época en la que, diríamos desde un punto de vista un poco más negativo, se busca aligerar un poco, o sea, banaliza un poco la vida, ¿no? En general, ese absurdo, ese humor absurdo tiene que ver con la ligereza con que nos tomamos las cosas, por otro lado. Pero la parte pirata tiene que ver con ese niño aventurero o hippie o antisistema que hay en la propia historia. Entonces, creo que la combinación tan carismática que propone Bob Esponja es lo que ha hecho que se haya mantenido. O sea, no era una propuesta, primero no era una propuesta cerrada, pero y a la vez es una historia que toca las teclas, diríamos, adecuadas de lo que está pasando en nuestro tiempo, ¿no? Em, a lo mejor llega un momento en que efectivamente la serie ya deja de tener un sentido cultural, ¿no? Y se cierra, ¿no? Y ya se cancela y se acabó, ¿no? Pero creo que hasta que no haya un cambio de época, puede acompañarnos. Tiene que haber un cambio fuerte cultural para que esta serie nos siga
acompañándonos en la medida en que siguen presentes los mismos elementos. Esa es mi opinión, bueno, pero es un poco hacer ciencia ficción, ¿no? Pues esto ha sido todo, Ruth. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a ti. Mucha suerte. Como hemos podido escuchar, no todo es tan simple como parece. En las series infantiles, por muy infantiles que parezcan, hay mucho más que solo entretener. Hay una responsabilidad y un trasfondo mayor que inevitablemente la forma de narrarlo y enseñarlo cambia junto con las generaciones. Y lo que para unos puede ser un recuerdo cálido de la infancia, para otros puede convertirse en un lugar lleno de teorías, conspiraciones o simplemente en un estímulo más. Si queréis saber más sobre los cambios de Bob Esponja, pasaros por nuestro canal de YouTube, Bikini Bottom Daily, donde hablamos sobre el cambio del 2D al 3D. Muchas gracias y hasta la próxima.